Bienvenido a mi canal de Mates Cuevas y vamos a hacer el segundo ejercicio. Teniendo en cuenta que cada arco señalado en la circunferencia es de 60 grados, di el valor de los ángulos marcados en rojo. Bien, lo que me dice es que cada ángulo es 60 grados, por lo tanto, esto es 60, esto es 60, esto es 60, esto es 60, 60 y 60. No haría falta ni que me hubiese dado el dato de 60 grados, porque como todos los arcos son iguales, dividiendo 360 entre 6 me da 60 grados. O lo que es lo mismo, si multiplico 60 por 6 me da 360 grados. Vale, ¿cuánto vale el arco A? El arco A, si os dais cuenta, es un arco inscrito en el que tiene una longitud del arco de dos trozos de 60, que es lo mismo 60 por 2, 120 grados. Pero acordaros que 120 grados es este arco. Como es un arco inscrito, el valor del arco inscrito es la mitad del valor del arco que describe. Entonces, como describe un arco de 120 grados, su mitad es 60. De ahí que el ángulo de A sea 60. ¿Cuál va a ser el valor del ángulo B? El valor del ángulo B, si nos damos cuenta, B describe un arco de 60, 60 más 60, lo que es lo mismo, 60 por 3, 180 grados. Pero volvemos a repetir. El arco que describe B es 180 grados, pero su valor es el valor del ángulo que describe entre 2, que es 90 grados. De ahí que digamos que el ángulo B es un ángulo recto. Si nos damos cuenta, la línea en la que se unen los vértices C y F es el diámetro de la circunferencia. Como C y F forman el diámetro de la circunferencia, todo el ángulo es 180, 180 sería su ángulo central, y el ángulo inscrito es la mitad del central, que es 90 grados, por ello un ángulo recto. El siguiente es el D. El ángulo D está formado por 4 trozos de 60, por lo tanto me describe un arco de 60 grados por 4, que serían 240. Pero acordaros, el ángulo D me describe un arco de 240, pero su valor es la mitad, 240 entre 2, 120 grados. Después, el C, si nos damos cuenta, el C sería 60 grados. Bueno, aquí el C no tiene sentido porque no hay ningún ángulo que valga C. Pasamos al siguiente. El F sí tiene sentido, porque el F sería 60 grados, que es el arco que describe, y por lo tanto 60 entre 2 es 30, ¿de acuerdo? De ahí que el C sea un ángulo que no es correcto porque no lo pedía, era uno, claro, era el fallo está que era el E. El ángulo C, esto es el E. Esta palabra es la E. Ahí está el fallo. Porque el ángulo E forma un arco de 60. Tenéis que perdonar que no era la letra C, era la letra E. El arco que describe el ángulo E es 60 grados, por lo tanto el valor del ángulo es 60 entre 2, que es 30. Tanto al ángulo E como el ángulo F le ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque son dos ángulos, tanto el F como el E son dos ángulos que describen el mismo arco de circunferencia. Este y este. De ahí que el E y el F valgan lo mismo, porque al describir el mismo arco que es de 60 grados, su valor del ángulo es el arco entre 2, que es 60 entre 2, 30. Muchas gracias.